¿Qué onda a todos? Bienvenidos de nuevo al canal. Si son amantes del cine de acción inflado, los efectos especiales pasados de tueste y las criaturas gigantes destruyendo rascacielos como si fueran torres de Lego, hoy están de suerte porque vamos a desmenuzar una joyita del entretenimiento palomitero puro. Rampage, Devastación, estrenada en 2018 y protagonizada por el mismísimo Dwayne "La Roca" Johnson. Prepárense un buen tazón de palomitas, ajustense los cinturones y acomódense bien porque nos vamos a meter hasta el fondo de los secretos de producción, las curiosidades de los efectos visuales, el comportamiento en taquilla, los detalles de los personajes y, por supuesto, un análisis súper honesto sobre si esta película realmente funciona o si es solo otro espectáculo hollywoodense diseñado para sacarnos el dinero de la billetera. Para arrancar con fuerza, hablemos de la premisa inicial que nos plantea la película. La historia arranca ni más ni menos que en el espacio exterior, a bordo de una estación espacial privada llamada Athena, propiedad de una corporación multimillonaria y bastante turbia llamada Energen. Resulta que en este laboratorio en órbita estaban haciendo unos experimentos genéticos ultra secretos y sumamente peligrosos con manipulación de ADN, utilizando a una rata de laboratorio. Pero como suele pasar en todas estas películas de ciencia ficción, donde la ambición corporativa sobrepasa a la prudencia básica, la rata no solo aumenta de tamaño a niveles monstruosos, sino que desarrolla una agresividad destructiva letal. El animal mutado termina masacrando a casi toda la tripulación de la estación espacial en una secuencia de apertura que parece sacada de una película de terror espacial tipo Alien. La única superviviente de la masacre en la estación espacial es una científica llamada Carrie. Imagínense el nivel de tensión de estar flotando en el espacio exterior con un roedor mutante sediento de sangre rondando por los pasillos rotos del laboratorio. Carrie corre desesperada hacia la cápsula de escape para intentar volver sana y salva a la Tierra, pero cuando se pone en contacto por radio con la CEO de Energen, una mujer fría y calculadora llamada Claire Wyden, las cosas se ponen aún más turbias. Claire le deja claro a Carrie que no va a abrir la escotilla de la cápsula de escape a menos que rescate y traiga consigo 3 frascos que contienen las muestras puras del patógeno genético que estuvieron desarrollando. Básicamente, a la corporación le importa un bledo la vida de su empleada. Solo quieren proteger su inversión multimillonaria. Obligada por las circunstancias y arriesgando la vida a cada segundo, Carrie regresa a la zona contaminada de la estación para recuperar los 3 contenedores de vidrio con la fórmula de mutación genética. Justo cuando logra agarrar las muestras, la estación espacial empieza a sufrir colapsos estructurales graves y se detectan fallas que anticipan una explosión inminente. Por si fuera poco, la rata mutante gigante la descubre y empieza a perseguirla a toda velocidad. Carrie logra correr de regreso a la cápsula de escape en el último milisegundo, cierra la escotilla blindada y bloquea el sistema. La rata gigante intenta romper el cristal reforzado de la escotilla a golpazos, pero Carrie presiona el botón de eyección manual y desacopla la cápsula de la estación espacial justo antes de que todo el laboratorio orbítale explote en 1000 pedazos. Sin embargo, el peligro para Carrie no termina al separarse del resto de la nave. Cuando la cápsula de escape entra a toda velocidad en contacto con la atmósfera terrestre para iniciar su reentrada, la fricción violenta y el calor extremo provocan una falla crítica en los escudos térmicos maltrechos. La cápsula termina sufriendo una descompresión y una explosión parcial en pleno vuelo, destruyéndose por completo. A pesar de que la cápsula se desintegra en el aire, los 3 contenedores blindados que albergaban el compuesto genético mutágeno sobreviven a la reentrada y caen en 3 puntos geográficos completamente distintos de los Estados Unidos, marcando el inicio de una catástrofe biológica sin precedentes que pondrá en jaque a todo el país. Cambiando drásticamente de escenario, la película nos traslada a la reserva y santuario de vida silvestre Santiago, donde conocemos al protagonista de esta historia, Davis Okoye, interpretado por Dwayne Johnson. Davis no es un primatólogo ordinario que se la pasa sentado detrás de un escritorio leyendo libros teóricos. Es un tipo con un pasado militar bastante denso, habiendo servido como soldado de élite en las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Debido a las atrocidades que vio durante su servicio en zonas de guerra y su desencanto con la crueldad humana, Davis desarrolló un cinismo profundo hacia las personas,
prefiriendo con mucha diferencia la compañía y la honestidad de los animales salvajes. En el santuario de vida silvestre, Davis dedica la mayor parte de su tiempo a cuidar y supervisar a los animales, pero tiene un vínculo profundamente especial con un gorila de la espalda plateada albino extremadamente raro llamado George. La historia de origen de George es verdaderamente conmovedora y explica la lealtad absoluta entre el animal y el humano. Cuando George era apenas un pequeño bebé en la selva, unos cazadores furtivos despiadados mataron a su madre frente a sus ojos. Davis estaba patrullando la zona como parte de una unidad anticacería furtiva, intervino a tiempo, eliminó a los cazadores y rescató al pequeño gorila traumatizado. Desde ese momento, Davis se encargó de criar a George, estableciendo un lazo de confianza y cariño indestructible. A lo largo de los años, George no solo creció fuerte y sano bajo el cuidado de Davis, sino que demostró poseer una inteligencia muy superior a la media de su especie. Davis le enseñó a comunicarse fluido utilizando el lenguaje de señas para sordomudos, y George aprendió a usarlo no solo para pedir comida o expresar necesidades básicas, sino también para hacer bromas, trolear a los cuidadores del parque y expresar emociones complejas. En las primeras escenas donde vemos interactuar a Davis con su equipo de trabajo y con George, la película se esfuerza mucho por mostrar la calidez de este vínculo. Hay una química genial entre el personaje de La Roca y el gorila digital hecho por CGI, demostrando que George es básicamente su mejor amigo y un miembro más de su familia, pero la tranquilidad del santuario dura muy poco. La misma noche en que la cápsula espacial de Carey explotó en la atmósfera terrestre, los 3 contenedores con el patógeno genético experimental tocaron tierra en diferentes rincones del país. El primer contenedor impacta en la región pantanosa de los Everglades, en Florida. El cilindro se rompe al golpear el suelo y libera un gas verde brillante directamente en el agua. Un enorme cocodrilo que nadaba tranquilamente por el pantano se acerca al objeto extraño, respira el gas contaminante y absorbe el compuesto genético por las fosas nasales, iniciando una aterradora transformación celular interna que alterará su tamaño, su fuerza y su agresividad. El segundo contenedor cae en un denso bosque salvaje en el estado de Wyoming. El recipiente se fractura al chocar contra las ramas de los árboles y la sustancia química se dispersa en el aire fresco de la noche. Una manada de lobos grises que patrullaba la zona pasa caminando justo por el lugar del impacto, y el lobo alfa de la manada inhala directamente las toxinas concentradas. De inmediato, el patógeno empieza a alterar la estructura del ADN del lobo, fusionando genes de distintas especies de depredadores y acelerando su metabolismo a niveles monstruosos. El tercer contenedor, desafortunadamente, cae justo dentro del territorio del santuario de vida silvestre donde vive George. Mientras el gorila albino explora los alrededores de su hábitat durante la noche, encuentra el cilindro metálico humeante tirado entre las plantas. Con la curiosidad natural que caracteriza a su especie, George se acerca a examinar el objeto extraño. Al tocarlo, el cilindro libera una descarga a presión del gas químico directo en la cara del gorila. George empieza a toser violentamente, confundido y asustado por lo que acaba de inhalar, sin saber que su vida y su cuerpo han cambiado para siempre a partir de ese preciso instante. A la mañana siguiente, Davis llega temprano al santuario para realizar sus rondas habituales y nota que algo anda sumamente mal en el ambiente. Los cuidadores están nerviosos y al entrar al recinto de George, Davis descubre con horror la carcasa destrozada de un enorme oso pardo. El oso ha sido literalmente despedazado con una fuerza descomunal que supera por completo la capacidad física de cualquier gorila normal. Cuando Davis busca a George para ver qué sucedió, encuentra al gorila albino escondido en un rincón oscuro de una jaula de contención, temblando de frío y con una mirada de pánico absoluto en los ojos que nunca antes le había visto. Cuando Davis intenta calmarlo usando el lenguaje de señas y le pregunta qué fue lo que ocurrió en la noche, George le responde con señas temblorosas que tuvo muchísimo miedo y que algo dentro de él no está bien. Pero lo que deja verdaderamente descolocado a Davis no es solo el cambio de actitud asustadizo de su amigo, sino su aspecto físico. A simple vista, George ha aumentado de tamaño de forma dramática durante la noche, ganando varias decenas de kilos de masa muscular y varios centímetros de altura en cuestión de horas. Además, las heridas superficiales que sufrió en la pelea contra el oso se están regenerando a una velocidad sobrehumana ante los ojos de Davis. De repente, el comportamiento de George cambia drásticamente en un pestañeo.
El patógeno en su sangre empieza a alterar los niveles de adrenalina y testosterona en su cerebro, provocándole ataques de ira incontrolables y severos cambios de humor. George pasa de estar asustado y dócil a convertirse en una bestia salvaje e hiperagresiva que empieza a rugir con furia y a golpear las paredes metálicas de contención. Ante el peligro inminente y para proteger tanto a los empleados como al propio animal, Davis toma la desgarradora decisión de aislar a George en una celda de máxima seguridad, mientras intenta descubrir desesperadamente qué tipo de enfermedad o toxina está afectando a su amigo. Mientras tanto, en la sede central de la malvada corporación Energen, ubicada en la ciudad de Chicago, la CEO Claire Wyden y su hermano menor y socio, Brett Wyden, se enteran a través de las noticias locales de que la cápsula espacial se destruyó y que los contenedores cayeron en suelo estadounidense. Lejos de mostrar arrepentimiento por el desastre ecológico y humano que acaban de desencadenar, Claire se muestra fría y obsesionada únicamente con recuperar los 3 recipientes. Sabe perfectamente que el compuesto no se puede destruir fácilmente y que las muestras que están dentro de las criaturas infectadas valen miles de millones de dólares en el mercado negro de armas biológicas. Para solucionar el problema sin llamar la atención de las autoridades gubernamentales, Claire contrata a un grupo de mercenarios privados fuertemente armados y los envía inmediatamente a cazar a los animales infectados. A la mañana siguiente, los medios de comunicación de todo el país explotan con la noticia del desastre espacial de Energen. Se informa que restos de la nave cayeron en distintas zonas y que en el Santuario de Vida Silvestre de San Diego hay reportes sobre un gorila gigante que ha desaparecido de su recinto tras destrozar las instalaciones. En medio de este caos informativo, entra en escena una mujer clave para el desarrollo de la trama, la doctora Kate Caldwell, interpretada por la talentosa actriz Naomie Harris. Kate es una ingeniera genética de altísimo nivel que solía trabajar en los laboratorios secretos de Energen antes de ser despedida y encarcelada injustamente. Al ver las noticias en la televisión y conectar los puntos sobre el crecimiento anómalo del gorila, Kate comprende de inmediato que el experimento fallido de la compañía ha tocado tierra. Sin perder un segundo, viaja hasta la reserva de vida silvestre y aborda directamente a Davis Okoye. Kate le revela a un Davis muy desconfiado que ella conoce perfectamente el origen de la toxina que contaminó a George. Le explica que el cilindro metálico que cayó en el recinto del gorila es una patente biológica altamente secreta, desarrollada por Energen, y que el gas que contenía es el resultado de un proyecto ilegal de edición genética conocido como tecnología CRISPR, modificado para uso militar. Al principio, Davis se muestra extremadamente escéptico y reacio a confiar en esta extraña que acaba de aparecer de la nada con teorías conspirativas. Sin embargo, cuando Kate empieza a darle detalles técnicos súper específicos sobre cómo el patógeno altera el metabolismo celular, acelerando el crecimiento óseo y muscular a niveles exponenciales y aumentando descontroladamente la agresividad del huésped, Davis se da cuenta de que ella no está mintiendo. Viendo la desesperación de Davis por salvar la vida de su amigo gorila, Kate le promete que si colaboran juntos y logran llegar a los laboratorios centrales de la compañía en Chicago, ella puede conseguir un antídoto genético específico que sintetizó en el pasado para detener la mutación y devolver a George a su estado normal. Decididos a buscar respuestas, Davis y Kate se dirigen hacia las jaulas de contención, donde tienen encerrado a George para evaluar su estado. Pero cuando llegan, se encuentran con una escena aterradora. La mutación en la sangre de George ha avanzado a pasos agigantados durante las últimas horas. El gorila ahora mide más de 4 metros de altura, posee una fuerza descomunal e incontrolable, y la celda de acero reforzado que lo albergaba empieza a ceder ante sus puñetazos rabiosos. Davis intenta desesperadamente usar el lenguaje de señas para calmar a George, pidiéndole que confíe en él y que se tranquilice. Pero el dolor físico que siente el animal por el crecimiento acelerado de sus huesos y la alteración química de su cerebro hacen que George pierda por completo la cabeza. Con un rugido atronador que hace retumbar todo el complejo, George rompe los barrotes de acero blindado como si fueran simples palillos de madera y se escapa de su celda de contención. El pánico se apodera de todo el personal del santuario mientras la mole albina camina descontrolada hacia las calles de la ciudad.
Davis corre detrás de él intentando mantener a la policía local a distancia para evitar que le disparen con armas de fuego, sabiendo que las balas ordinarias solo van a enfurecer más al monstruo. Davis logra acorralar momentáneamente a George en medio de una carretera transitada y, utilizando toda la empatía y la paciencia del mundo, logra llamar su atención y convencerlo de que se siente en el suelo pacíficamente, justo cuando parecía que Davis tenía la situación bajo control y que George se estaba tranquilizando poco a poco. La sobrereacción de las fuerzas de seguridad arruina todo el trabajo. Un helicóptero pesado del gobierno aparece de la nada sobrevolando la zona a baja altura. Sin evaluar el riesgo ni consultar con Davis, uno de los tiradores a bordo del helicóptero dispara un dardo tranquilizante de alto calibre directamente al cuello de George. El impacto del dardo y el potente sedante químico no duermen al gorila de inmediato, sino que desencadenan una respuesta de pánico y furia desmedida en su organismo. George sufre una convulsión de rabia. Destruye varias patrullas de policía que estaban estacionadas cerca y finalmente cae desmayado al suelo debido a la sobredosis masiva de tranquilizantes. Mientras todo esto sucede en la ciudad, la historia nos lleva a las densas selvas de Wyoming, donde el equipo de mercenarios de élite contratado por la corporación Energen ha desplegado un operativo militar táctico para recuperar el segundo contenedor. Los mercenarios, fuertemente armados con rifles de asalto, visores nocturnos y rastreadores térmicos, avanzan con cuidado por el bosque, siguiendo una pista de huellas gigantescas impresas en la tierra húmeda. Las pisadas son absolutamente descomunales, mucho más grandes que las de cualquier oso o depredador conocido en el continente americano. El líder del escuadrón de mercenarios se da cuenta de inmediato de que no se están enfrentando a un animal ordinario y pide refuerzos por radio, pero ya es demasiado tarde. Antes de que los soldados privados puedan reaccionar o establecer una formación defensiva entre los árboles, el lobo mutante gigante, que más tarde será bautizado como Ralph, ataca desde las sombras con una velocidad y una agilidad escalofriantes. Este lobo no solo mide más de 8 metros de largo, sino que ha desarrollado membranas voladoras parecidas a las de las ardillas voladoras que le permiten dar saltos gigantescos y planear por los aires entre las copas de los árboles, además de poseer una piel gruesa capaz de rebotar los disparos de alto calibre. Ralph masacra a todo el equipo de mercenarios en cuestión de minutos en una secuencia llena de acción, sangre y tensión, dejando las cámaras de los cascos transmitiendo en vivo la masacre directo a la sala de control de Energen. En la sede central de la compañía en Chicago, la CEO Claire Wyden y su hermano contemplan perplejos y horrorizados las transmisiones cortadas del equipo de mercenarios. Claire comprende de inmediato que ha perdido el control de las muestras biológicas en el campo y que la fuerza bruta militar convencional es completamente inútil para capturar a estas criaturas mutadas. Sin embargo, lejos de rendirse o avisar a las autoridades nacionales para evacuar a la población, a Claire se le ocurre un plan diabólico y extremadamente arriesgado para atraer a los 3 animales directamente hacia la sede central de la empresa en la ciudad de Chicago para poder cosechar su tejido genético y extraer los resultados del experimento directamente de sus cuerpos. Claire explica a su hermano que cuando diseñaron el patógeno genético en los laboratorios orbitales de la estación Athena, le agregaron una modificación específica en el mapa del ADN de las criaturas, un marcador neural de alta sensibilidad, programado para reaccionar ante una señal de radio de baja frecuencia súper específica. Las criaturas sienten un dolor físico insoportable en sus cerebros al escuchar esta frecuencia particular y desarrollaron un instinto irrefrenable de desplazarse a toda velocidad hacia la fuente de emisión de la señal para destruirla y apagar el ruido molesto. Claire ordena activar de inmediato la antena transmisora gigante instalada en el techo del rascacielos Willis Tower de Energen en Chicago, emitiendo la señal a máxima potencia a través de todo el país. Cambiando de nuevo de escena, nos reencontramos con Davis y la doctora Kate Caldwell, quienes han sido arrestados por agentes del gobierno federal. Las autoridades militares creen erróneamente que Davis y Kate son sospechosos de haber creado o liberado el virus genético y los consideran una amenaza para la seguridad nacional. Ambos son encadenados y subidos a bordo de un gigantesco avión de transporte militar C-17 Globemaster que transporta a George,
quien permanece fuertemente sedado dentro de una jaula de acero reforzado en la bodega de carga, con destino a una base militar de máxima seguridad donde planean interrogar a los prisioneros y estudiar al monstruo. A bordo del avión de transporte militar conocemos a un personaje secundario que se roba por completo cada escena en la que aparece, el agente especial Harvey Russell, interpretado magníficamente por el actor Jeffrey Dean Morgan. Russell es un agente de una agencia gubernamental secreta sin nombre que viste como un vaquero de Texas, lleva una pistola plateada en la cintura y habla con un tono sarcástico, relajado y lleno de modismos sureños. Russell interroga a Davis y a Kate con una sonrisa burbona en el rostro, dejando en claro que a él no le importan los tecnicismos legales ni la ciencia compleja, sino simplemente contener la amenaza antes de que las cosas se salgan de control por completo en el país. Pero los planes de contención del gobierno se van directo al demonio en cuestión de segundos. En el preciso instante en que Claire Wyden presiona el botón en Chicago y activa la señal de radio de baja frecuencia desde el transmisor del rascacielos, las ondas electromagnéticas viajan miles de kilómetros por el aire e impactan de lleno en el sistema nervioso del sedado George a bordo del avión. El dolor cerebral insoportable despierta instantáneamente al gorila albino de su coma inducido por tranquilizantes, provocándole una crisis de rabia incontrolable 1000 veces peor que las anteriores. George rompe las cadenas de acero que lo sujetaban a la estructura del avión y comienza a destrozar la bodega de carga como si fuera de papel. El caos absoluto se apodera del avión en pleno vuelo a miles de metros de altura. George destruye los equipos de navegación, aplasta a los soldados armados que intentaban contenerlo y perfora el fuselaje de la aeronave a puñetazos. Los disparos de desesperación de los guardias impactan en las tuberías de combustible y en los sistemas hidráulicos, provocando pequeños incendios y explosiones internas que hacen que el gigantesco transporte militar entre en una espiral de caída libre incontrolable hacia la Tierra. Davis se da cuenta de inmediato de que el avión se va a estrellar en un par de minutos y que nadie a bordo sobrevivirá a menos que actúen con extrema rapidez. Demostrando sus habilidades sobrehumanas de exsoldado de las fuerzas especiales, Davis logra liberarse de sus esposas en medio de las sacudidas violentas de la nave, libera a la doctora, Kate Caldwell, y va al rescate del agente Russell, quien había quedado inconsciente en el suelo tras ser golpeado por una lámina de metal suelta. Davis le pone un chaleco con paracaídas al agente desmayado, engancha el arnés de Kate al suyo y salta por la rampa trasera destrozada del avión justo unos segundos antes de que la enorme nave militar se estrelle violentamente contra el suelo en un impacto catastrófico que destruye todo en un radio de varios kilómetros. Davis, Kate y el malherido agente Russell logran aterrizar sanos y salvos en un campo abierto gracias a los paracaídas de emergencia. Mientras recuperan el aliento y observan la columna de humo negro que sale de los restos en llamas del avión a lo lejos, Davis contempla la escena con una tristeza profunda en el rostro, convencido de que su querido amigo George no pudo haber sobrevivido a un impacto de esa magnitud desde una altura tan elevada. Sin embargo, al acercarse con precaución a la zona del impacto para explorar los restos humeantes de la bodega de carga, Davis y Kate se quedan absolutamente congelados al descubrir que la jaula de contención está destrozada desde adentro y que no hay rastro del cuerpo del gorila albino. Analizando las pisadas gigantescas que se alejan del cráter del impacto directo hacia el noreste, Davis comprende con asombro que la mutación genética no solo hizo crecer a George, sino que le otorgó una densidad ósea y una capacidad de resistencia física tan descomunal que le permitió sobrevivir al choque del avión. Sin embargo, el gorila no está actuando por voluntad propia. Camina en un estado de trance violento, guiado únicamente por el dolor penetrante que siente en su cabeza, causado por la señal de radio que proviene de Chicago. En ese momento, Kate decide contarle a Davis toda la verdad sobre su doloroso pasado personal y las verdaderas razones que la motivan a detener a toda costa a la corporación Energen. Kate le confiesa a Davis que años atrás, cuando recién se había graduado con honores de la universidad como ingeniera genética, entró a trabajar con muchísima ilusión a Energen para desarrollar una tecnología médica revolucionaria llamada CRISPR.
Su objetivo original era utilizar la edición genética para curar enfermedades degenerativas raras y salvar vidas humanas. Pero el destino le jugó una broma macabra. Poco después de empezar sus investigaciones, su hermano menor cayó gravemente enfermo de una enfermedad terminal. Kate intentó desesperadamente usar la tecnología CRISPR para crear una cura biológica para su hermano. Pero los ejecutivos de la compañía, encabezados por Claire Wyden, se enteraron de su descubrimiento, le robaron toda su investigación médica y la desviaron para crear armas genéticas mutantes de uso militar. Cuando Kate descubrió los oscuros planes de la empresa y la creación del patógeno destructivo, intentó borrar los servidores centrales y destruir las muestras biológicas del laboratorio para evitar una catástrofe mundial. Pero los guardias de seguridad de la corporación la descubrieron en el acto, la golpearon brutalmente y manipularon las pruebas judiciales para enviarla a prisión bajo cargos falsos de espionaje industrial y sabotaje. Debido a que estaba encerrada en una celda de máxima seguridad, Kate no pudo estar presente durante los últimos días de vida de su hermano ni despedirse de él antes de que falleciera. Desde ese momento, su única razón de vivir ha sido hacer justicia. Exponer los crímenes atroces de Claire Wyden ante el mundo entero y evitar que más personas inocentes sufran las consecuencias de la avaricia desmedida de Energen. Mientras Kate termina de contar su desgarradora historia, un convoy militar fuertemente armado llega al lugar del desastre. El agente especial Harvey Russell, quien ya recuperó el conocimiento y ahora siente una gratitud y un respeto enorme hacia Davis por haberle salvado la vida a bordo del avión estrellado, utiliza su influencia y credenciales gubernamentales para evitar que los soldados arresten nuevamente a Davis y a Kate. Russell les muestra los mapas satelitales en tiempo real que tiene el ejército en sus monitores tácticos, y lo que ven deja a todos completamente horrorizados y sin aliento. Los radares militares muestran que dos criaturas colosales, el gorila albino George y el lobo gigante mutante Ralph, están avanzando a una velocidad escalofriante a través del mapa, destruyendo todo lo que encuentran a su paso y convergiendo exactamente en las coordenadas de la ciudad de Chicago. Por si fuera poco, las cámaras del Servicio de Satélites Marinos detectan una tercera masa de biomasa gigantesca que se desplaza por los ríos navegables hacia el mismo destino. El cocodrilo mutado gigantesco que habitaba en los Everglades de Florida, que ahora mide más de 60 metros de largo, posee placas óseas blindadas en la espalda y hileras de dientes capaces de triturar tanques de guerra. La doctora Kate Caldwell analiza los datos del satélite y deduce de inmediato que la señal de radio de baja frecuencia emitiendo desde el rascacielos de Energen es el único catalizador que está atrayendo a las tres monstruosas bestias hacia el corazón financiero de la ciudad. Kate le explica al agente Russell y a los mandos militares que si no apagan esa torre de transmisión de inmediato, los tres monstruos van a reducir a cenizas toda la metrópoli de Chicago y masacrarán a cientos de miles de civiles inocentes en cuestión de horas. Además, menciona que en los laboratorios de la planta alta del edificio existe un contenedor con un antídoto genético concentrado que podría frenar la agresividad desmedida de las criaturas y salvar la vida de George. Davis sabe que el ejército no va a enviar soldados a una misión de rescate para salvar a un gorila y que los mandos militares ya están considerando utilizar armamento pesado y bombas de destrucción masiva sobre la ciudad para frenar a las bestias a cualquier costo. Por lo tanto, Davis decide tomar cartas en el asunto por su cuenta. Utilizando su astucia y sus habilidades militares, Davis y Kate logran separarse del convoy del ejército, se roban un helicóptero táctico militar de una base cercana con la ayuda silenciosa del agente Russell, quien decide hacer la vista gorda para echarles una mano, y vuelan a toda velocidad directamente hacia el centro urbano de Chicago para llegar al rascacielos de Energen antes de que sea demasiado tarde. Mientras tanto, en las calles de la ciudad de Chicago, el infierno absoluto se ha desatado. La población civil corre aterrorizada entre los rascacielos, mientras las alarmas de evacuación de emergencia suenan por todas partes. La primera criatura en irrumpir en la ciudad es el lobo gigante Ralph, que viene saltando de edificio en edificio y destruyendo patrullas de policía con la cola. Unos minutos después, el gorila albino George entra rugiendo por las avenidas principales, derribando postes de luz y aplastando vehículos como si fueran latas de refresco vacías.
Finalmente, el cocodrilo colosal emerge de las aguas del río de la ciudad con un rugido monumental que hace temblar los cimientos de los rascacielos circundantes, completando la reunión de las tres bestias destructivas. Los tres monstruos mutantes, guiados únicamente por la señal dolorosa en sus cerebros, comienzan a escalar desesperadamente la estructura metálica del rascacielos Willis Tower de la corporación Energen, destruyendo las paredes de cristal, los soportes de acero y las oficinas a medida que suben hacia el techo donde se encuentra la antena transmisora. En la planta alta del edificio, la malvada CEO Claire Wyden y su hermano contemplan con pánico cómo las tres bestias están destruyendo literalmente su propia sede central. Sin embargo, Claire no pierde la calma desalmada y prepara un maletín de mano con muestras puras del ADN mutado y el antídoto genético, lista para abordar su helicóptero privado en el helipuerto del techo y huir del país con el botín. En ese preciso instante, el helicóptero militar pilotado por Davis Okoye aterriza en la plataforma del rascacielos en medio de temblores violentos producidos por el ataque de las criaturas. Davis y la doctora Kate Caldwell se adentran rápidamente en las instalaciones del laboratorio central de Energen para buscar el frasco del antídoto. Como Kate conoce perfectamente la distribución interna del edificio por haber trabajado allí años atrás, logra llegar al refrigerador biomédico de máxima seguridad en tiempo récord y recupera una pistola inyectora cargada con varios cartuchos del antídoto genético concentrado. Sin embargo, cuando Davis y Kate intentan salir del laboratorio para regresar al helicóptero y buscar a George, son interceptados a mano armada por Claire Wyden y su hermano Brett, acompañados por un guardia de seguridad. Claire apunta serenamente con una pistola a la cabeza de Davis y le exige a Kate que le entregue el maletín con el antídoto. Con un tono de voz lleno de arrogancia, Claire les confiesa que el antídoto genético no va a revertir el tamaño gigante de los animales, ni devolverlos a su estado biológico original. Lo único que hace el químico al entrar en el torrente sanguíneo es anular la agresividad desmedida y la rabia ciega provocada por la mutación, devolviendo a las criaturas sus facultades mentales y emocionales normales. Claire sonríe con frialdad y aprieta el gatillo, disparándole un balazo a quemarropa a Davis en el pecho, frente a los ojos horrorizados de Kate. Davis cae al suelo sangrando mientras Claire le ordena a Kate que camine hacia la plataforma de despegue. La malvada ejecutiva no puede dejar a Kate con vida en la ciudad, pero tampoco puede matarla inmediatamente porque necesita su cerebro y sus conocimientos de biología para continuar con las investigaciones genéticas en su nuevo refugio clandestino fuera del país. Obligada a punta de pistola, Kate camina hacia el helipuerto en el techo del rascacielos, mientras el edificio entero se sacude violentamente por los golpes destructivos de los monstruos. Pero Claire cometió un gran error de apreciación. Subestimó la dureza sobrehumana de Davis Okoye. La bala disparada por Claire impactó en la zona lateral del abdomen de Davis, esquivando órganos vitales gracias a su densa masa muscular. Sacando fuerzas de la nada y soportando un dolor insoportable, Davis se pone de pie, se aplica un vendaje rápido de emergencia en la herida y corre hacia el helipuerto para salvar a Kate. Mientras tanto, en el techo del edificio, la situación se vuelve absolutamente caótica. El gorila gigante, George, logra llegar finalmente a la cima del rascacielos y comienza a destrozar la antena de transmisión a puñetazos para apagar el ruido molesto en su cabeza. En medio del pánico de la evacuación en el helipuerto, Kate aprovecha una pequeña distracción de los guardias para sacar disimuladamente un cartucho del antídoto genético que tenía escondido en el bolsillo de su chaqueta. Sin que la malvada Claire Wyden se dé cuenta, Kate mete la ampolla del antídoto dentro del bolso personal de la ejecutiva. En ese instante, Davis aparece en el techo y distrae a los guardias, dándole la oportunidad perfecta a Kate para darle un fuerte empujón a Claire, enviándola a rodar directamente hacia la zona donde el gigantesco gorila albino George está destruyendo la estructura metálica de la plataforma. George, ciego de furia por el dolor de la señal de radio, ve a Claire caer a sus pies, la agarra de un manotazo con su enorme mano y en una escena de justicia poética increíblemente impactante y satisfactoria para la audiencia, se la traga entera de un solo bocado junto con su bolso, consumiendo así el antídoto genético que estaba escondido en su equipaje.
Kate le grita a Davis que el antídoto ya está dentro del sistema digestivo de George y que solo tomará unos 10 minutos para que el químico sea absorbido por la sangre y empiece a hacer efecto en su cerebro, calmando su furia asesina y devolviéndole su conciencia normal. Mientras tanto, en la parte baja del edificio, el cobarde hermano de Claire, Brett Wyden, intenta escapar corriendo por la salida trasera del vestíbulo, llevando consigo un maletín de aluminio blindado que contiene una rata mutada bebé en una jaula de cristal, la cual representa la única prueba científica restante de toda su investigación ilegal. Brett sonríe pensando que ha logrado salirse con la suya y que podrá vender la patente biológica por una fortuna en el mercado negro, pero al salir a la calle destruida, una lluvia masiva de escombros de concreto y vigas de acero desprendidas del rascacielos cae directamente sobre él, aplastándolo al instante y destruyendo para siempre el último vestigio de la corporación Energen. De vuelta en la cima del rascacielos, Willis Tower, las tres bestias colosales, George, el lobo volador Ralph y el cocodrilo colosal, se han reunido en el techo y comienzan a golpear los soportes principales de la antena y de la estructura superior con un nivel de violencia descomunal. La combinación del peso masivo de las criaturas y la destrucción de las vigas maestras provoca el colapso estructural definitivo del edificio. El gigantesco rascacielos de más de 100 pisos comienza a fracturarse por la mitad y a venirse abajo como un castillo de naipes en medio de una nube gigante de polvo, concreto pulverizado y escombros de cristal. Sabiendo que el edificio se va a hundir por completo en la tierra en cuestión de segundos, Davis y Kate corren hacia el helicóptero militar dañado que estaba estacionado en el helipuerto. Davis enciende los motores averiados en el último milisegundo y utiliza las hileras de aire de los rotores para realizar un descenso controlado en caída libre a lo largo de la fachada del rascacielos, que se desmorona a su alrededor. Con una maniobra de pilotaje verdaderamente milagrosa y llena de adrenalina, Davis logra amortiguar el impacto del helicóptero contra el suelo, justo cuando el rascacielos colapsa por completo, enterrando a las tres criaturas bajo miles de toneladas de escombros en el centro de la ciudad. Davis y Kate salen arrastrándose de los restos humeantes del helicóptero, golpeados y llenos de polvo pero milagrosamente vivos. Mientras observan la enorme montaña de escombros y ruinas de concreto en medio de las calles de Chicago, la tierra empieza a sacudirse violentamente y una enorme mano blanca emerge de entre las piedras. El gorila albino George se abre paso hacia la superficie, apartando toneladas de roca, como si nada. Para alivio de Davis, los 10 minutos han transcurrido y el antídoto Swallowed con Claire Wyden ha hecho efecto completo en el organismo del animal. Los ojos de George ya no muestran esa furia roja e incontrolable, sino la mirada inteligente, dócil y tranquila de siempre. George ve a Davis parado entre las ruinas y, utilizando el lenguaje de señas con sus enormes dedos blancos, le pregunta a su amigo si está bien. Davis suelta una lágrima de emoción al ver que su querido amigo gorila ha vuelto a la normalidad en su mente. Sin embargo, la celebración dura muy poco tiempo. Unos segundos después, la montaña de escombros explota en 1000 pedazos y emergen las otras dos criaturas, el lobo gigante Ralph y el tremendo cocodrilo mutado. A diferencia de George, estas dos bestias no han recibido el antídoto genético, por lo que permanecen atrapadas en un estado de rabia asesina incontrolable y sed de sangre absoluta. El cocodrilo colosal, que es de lejos la bestia más grande, pesada y destructiva de las tres, lanza un rugido aterrador y comienza a atacar salvajemente al lobo y al gorila. Se desata entonces una batalla campal de proporciones épicas en medio de las ruinas de la ciudad de Chicago. George comprende instintivamente que debe proteger a su amigo humano Davis y a la doctora Kate, por lo que decide unir fuerzas con Davis para enfrentarse a las otras dos criaturas destructivas antes de que reduzcan el resto del país a cenizas. Mientras tanto, en el aire sobre la ciudad, varios aviones de combate y helicópteros de ataque del ejército de los Estados Unidos vuelan en formación defensiva. Los mandos militares, viendo la devastación total de la metrópoli y la presencia de los tres monstruos gigantes, han dado la orden final de desplegar un bombardeo táctico con una bomba convencional de alto poder destructivo para erradicar a las bestias a toda costa, sin importar que George esté ayudando o que Davis permanezca en la zona de impacto. El agente especial Harvey Russell intenta desesperadamente convencer a los generales por radio de que cancelen el ataque aéreo porque Davis y el gorila tienen la situación bajo control,
pero los militares se niegan a escuchar razones. En el campo de batalla, la pelea entre los tres monstruos se vuelve cada vez más sanguinaria. El lobo gigante Ralph intenta usar sus membranas para volar y atacar a George desde el aire con sus garras afiladas, pero el astuto cocodrilo colosal aprovecha un salto del lobo para dar un mordisco feroz en el aire con sus mandíbulas gigantescas, atrapando al lobo por el cuello y decapitándolo de un solo golpe violento que termina instantáneamente con la vida de Ralph. Con el lobo fuera de juego, el cocodrilo gira su enorme cuerpo hacia George y se lanza al ataque con toda su masa corporal. A pesar de la increíble fuerza física de George, el cocodrilo colosal es simplemente demasiado pesado. Posee una armadura de escamas óseas blindadas que rebotan los golpes y tiene una cola gigantesca capaz de derribar paredes de concreto. El cocodrilo embiste a George con violencia brutal, clavándole sus colmillos en el hombro y lanzándolo contra las ruinas de un edificio. George queda gravemente herido, sangrando y atrapado bajo vigas de acero dobladas, incapaz de defenderse de la embestida final que prepara el reptil gigante. Viendo que su mejor amigo está a punto de ser asesinado, Davis Okoye demuestra por qué era un soldado legendario de las fuerzas especiales. Davis corre hacia los restos estrellados de un helicóptero de ataque militar tirado en la calle. Se sube a la cabina destrozada y logra activar manualmente la ametralladora pesada de calibre grueso instalada en el morro del helicóptero. Davis comienza a dispararle una ráfaga masiva de proyectiles explosivos directamente a la cara y a los ojos del cocodrilo gigante para llamar su atención y alejarlo de George. La táctica de distracción de Davis funciona a la perfección, pero lo coloca en una posición de peligro mortal absoluto. El cocodrilo gigante, enfurecido por el dolor de las balas en su rostro, se olvida momentáneamente de George, gira su enorme cabeza hacia el helicóptero destruido y comienza a avanzar a gran velocidad hacia Davis, con las fauces abiertas de par en par, listo para tragárselo entero de un solo bocado. Davis intenta disparar el último cartucho de cohetes del helicóptero, pero el sistema encasquillado no responde y se queda sin municiones en medio de la calle, cara a cara con la muerte, justo en el preciso milisegundo en que el cocodrilo colosal está a punto de cerrar sus mandíbulas sobre el cuerpo de Davis. El gorila albino, George, saca fuerzas de donde no tiene, se pone de pie entre los escombros y agarra una gigantesca viga de acero reforzado con punta afilada, que sobresalía de los restos del rascacielos. Corriendo a toda velocidad, George salta sobre la espalda del cocodrilo y le clava la viga de acero blindado directamente en la cuenca del ojo, con una fuerza descomunal, atravesando el cerebro de la bestia de lado a lado y matando al cocodrilo gigante al instante. El colosal reptil cae desplomado sobre el asfalto con un estruendo masivo que sacude toda la ciudad, marcando el final definitivo de la catástrofe y de la amenaza de los monstruos mutantes. Los pilotos de los aviones de combate del ejército, que estaban a solo 5 segundos de soltar la bomba de destrucción masiva sobre las coordenadas de la ciudad, presencian toda la batalla a través de las cámaras térmicas de sus aeronaves. Al ver que el gorila albino y el humano han eliminado al monstruo y salvado el día, los mandos militares ordenan la cancelación inmediata del ataque aéreo, perdonando la vida de George y reconociendo su heroísmo. Con la batalla finalmente terminada y la amenaza neutralizada, Davis corre emocionado hacia George para verificar sus heridas. El gorila albino yace tirado entre los escombros, respirando muy débilmente y cerrando los ojos lentamente mientras deja caer la cabeza sobre el suelo. Davis se acerca con lágrimas en los ojos, tomándole la enorme mano blanca a su amigo y pidiéndole que no se rinda. Por unos segundos desgarradores, la película nos hace creer que George ha sucumbido a sus heridas graves y que ha fallecido en los brazos de su criador en un momento súper emotivo y dramático. Pero como esta es una película pura de entretenimiento palomitero hollywoodense, todo resulta ser una gran broma de George. De repente, el gorila albino abre un ojo, se empieza a reír en lenguaje de señas, y le hace un gesto burlesco a Davis, revelando que solo estaba haciéndose el muerto para trolear a su amigo y asustarlo. Davis se ríe entre dientes y le da un golpe cariñoso en el brazo a George, demostrando que sin importar el tamaño gigantesco que tenga ahora o las mutaciones que haya sufrido, George sigue siendo el mismo gorila bromista, inteligente y cariñoso de siempre. En las escenas finales de la película, vemos las consecuencias de la gran batalla en la ciudad de Chicago. El agente especial Harvey Russell llega al lugar con los equipos de rescate del gobierno.
Le estrecha la mano a Davis con profundo respeto y le asegura que se encargará de limpiar el expediente judicial de la doctora, Kate Caldwell, además de garantizar que George sea protegido por el gobierno y trasladado a un nuevo hábitat natural gigantesco, diseñado especialmente para él, donde nadie vuelva a hacerle daño o intentar usarlo como arma biológica. La película concluye con una nota llena de humor y calidez. Mientras Davis, Kate y George caminan juntos a través de las calles destruidas de la ciudad, ayudando a los equipos de emergencia a levantar escombros pesados y rescatar a los ciudadanos atrapados, George utiliza el lenguaje de señas para hacerle bromas pesadas de tono romántico a Davis sobre su relación con la doctora Kate Caldwell, haciéndolos reír a todos en medio de las ruinas de la ciudad. Y así, con una sonrisa en el rostro y la satisfacción de haber presenciado un espectáculo visual lleno de acción monstruosa, termina la historia de Rampage, Devastación. Esta producción cinematográfica fue lanzada oficialmente en los cines de todo el mundo en abril del año 2018, bajo la dirección de Brad Peyton, quien ya había trabajado previamente con Dwayne Johnson en otros éxitos taquilleros de acción como San Andreas y Viaje 2, La Isla Misteriosa. ¿Qué onda a todos? Bienvenidos de nuevo al canal. Si son amantes del cine de acción inflado, los efectos especiales pasados de tueste y las criaturas gigantes destruyendo rascacielos como si fueran torres de Lego, hoy están de suerte porque vamos a desmenuzar una joyita del entretenimiento palomitero puro. Rampage, Devastación, estrenada en 2018 y protagonizada por el mismísimo Dwayne "La Roca" Johnson. Prepárense un buen tazón de palomitas, ajústense los cinturones y acomódense bien porque nos vamos a meter hasta el fondo de los secretos de producción, las curiosidades de los efectos visuales, el comportamiento en taquilla, los detalles de los personajes y, por supuesto, un análisis súper honesto sobre si esta película realmente funciona o si es solo otro espectáculo hollywoodense diseñado para sacarnos el dinero de la billetera. Para arrancar con fuerza, hablemos de la premisa inicial que nos plantea la película. La historia arranca ni más ni menos que en el espacio exterior, a bordo de una estación espacial privada llamada Athena, propiedad de una corporación multimillonaria y bastante turbia llamada Energen. Resulta que en este laboratorio en órbita estaban haciendo unos experimentos genéticos ultra secretos y sumamente peligrosos con manipulación de ADN, utilizando a una rata de laboratorio. Pero como suele pasar en todas estas películas de ciencia ficción, donde la ambición corporativa sobrepasa a la prudencia básica, la rata no solo aumenta de tamaño a niveles monstruosos, sino que desarrolla una agresividad destructiva letal. El animal mutado termina masacrando a casi toda la tripulación de la estación espacial en una secuencia de apertura que parece sacada de una película de terror espacial tipo Alien. La única superviviente de la masacre en la estación espacial es una científica llamada Carrie. Imagínense el nivel de tensión de estar flotando en el espacio exterior con un roedor mutante sediento de sangre rondando por los pasillos rotos del laboratorio. Carrie corre desesperada hacia la cápsula de escape para intentar volver sana y salva a la Tierra, pero cuando se pone en contacto por radio con la CEO de Energen, una mujer fría y calculadora llamada Claire Wyden, las cosas se ponen aún más turbias. Claire le deja claro a Carrie que no va a abrir la escotilla de la cápsula de escape a menos que rescate y traiga consigo 3 frascos que contienen las muestras puras del patógeno genético que estuvieron desarrollando. Básicamente, a la corporación le importa un bledo la vida de su empleada. Solo quieren proteger su inversión multimillonaria. Obligada por las circunstancias y arriesgando la vida a cada segundo, Carrie regresa a la zona contaminada de la estación para recuperar los 3 contenedores de vidrio con la fórmula de mutación genética. Justo cuando logra agarrar las muestras, la estación espacial empieza a sufrir colapsos estructurales graves y se detectan fallas que anticipan una explosión inminente. Por si fuera poco, la rata mutante gigante la descubre y empieza a perseguirla a toda velocidad. Carrie logra correr de regreso a la cápsula de escape en el último milisegundo, cierra la escotilla blindada y bloquea el sistema. La rata gigante intenta romper el cristal reforzado de la escotilla a golpazos, pero Carrie presiona el botón de eyección manual y desacopla la cápsula de la estación espacial justo antes de que todo el laboratorio Orbitale explote en 1000 pedazos. Sin embargo, el peligro para Carrie no termina al separarse del resto de la nave.
Cuando la cápsula de escape entra a toda velocidad en contacto con la atmósfera terrestre para iniciar su reentrada, la fricción violenta y el calor extremo provocan una falla crítica en los escudos térmicos maltrechos. La cápsula termina sufriendo una descompresión y una explosión parcial en pleno vuelo, destruyéndose por completo. A pesar de que la cápsula se desintegra en el aire, los 3 contenedores blindados que albergaban el compuesto genético mutágeno sobreviven a la reentrada y caen en 3 puntos geográficos completamente distintos de los Estados Unidos, marcando el inicio de una catástrofe biológica sin precedentes que pondrá en jaque a todo el país. Cambiando drásticamente de escenario, la película nos traslada a la reserva y santuario de vida silvestre Santiago, donde conocemos al protagonista de esta historia, Davis Okoye, interpretado por Dwayne Johnson. Davis no es un primatólogo ordinario que se la pasa sentado detrás de un escritorio leyendo libros teóricos. Es un tipo con un pasado militar bastante denso, habiendo servido como soldado de élite en las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Debido a las atrocidades que vio durante su servicio en zonas de guerra y su desencanto con la crueldad humana, Davis desarrolló un cinismo profundo hacia las personas, prefiriendo con mucha diferencia la compañía y la honestidad de los animales salvajes. En el santuario de vida silvestre, Davis dedica la mayor parte de su tiempo a cuidar y supervisar a los animales, pero tiene un vínculo profundamente especial con un gorila de la espalda plateada albino extremadamente raro llamado George. La historia de origen de George es verdaderamente conmovedora y explica la lealtad absoluta entre el animal y el humano. Cuando George era apenas un pequeño bebé en la selva, unos cazadores furtivos despiadados mataron a su madre frente a sus ojos. Davis estaba patrullando la zona como parte de una unidad anticacería furtiva, intervino a tiempo, eliminó a los cazadores y rescató al pequeño gorila traumatizado. Desde ese momento, Davis se encargó de criar a George, estableciendo un lazo de confianza y cariño indestructible. A lo largo de los años, George no solo creció fuerte y sano bajo el cuidado de Davis, sino que demostró poseer una inteligencia muy superior a la media de su especie. Davis le enseñó a comunicarse fluido utilizando el lenguaje de señas para sordomudos, y George aprendió a usarlo no solo para pedir comida o expresar necesidades básicas, sino también para hacer bromas, trolear a los cuidadores del parque y expresar emociones complejas. En las primeras escenas donde vemos interactuar a Davis con su equipo de trabajo y con George, la película se esfuerza mucho por mostrar la calidez de este vínculo. Hay una química genial entre el personaje de La Roca y el gorila digital hecho por CGI, demostrando que George es básicamente su mejor amigo y un miembro más de su familia, pero la tranquilidad del santuario dura muy poco. La misma noche en que la cápsula espacial de Carey explotó en la atmósfera terrestre, los 3 contenedores con el patógeno genético experimental tocaron tierra en diferentes rincones del país. El primer contenedor impacta en la región pantanosa de los Everglades, en Florida. El cilindro se rompe al golpear el suelo y libera un gas verde brillante directamente en el agua. Un enorme cocodrilo que nadaba tranquilamente por el pantano se acerca al objeto extraño, respira el gas contaminante y absorbe el compuesto genético por las fosas nasales, iniciando una aterradora transformación celular interna que alterará su tamaño, su fuerza y su agresividad. El segundo contenedor cae en un denso bosque salvaje en el estado de Wyoming. El recipiente se fractura al chocar contra las ramas de los árboles y la sustancia química se dispersa en el aire fresco de la noche. Una manada de lobos grises que patrullaba la zona pasa caminando justo por el lugar del impacto y el lobo alfa de la manada inhala directamente las toxinas concentradas. De inmediato, el patógeno empieza a alterar la estructura del ADN del lobo, fusionando genes de distintas especies de depredadores y acelerando su metabolismo a niveles monstruosos. El tercer contenedor, desafortunadamente, cae justo dentro del territorio del santuario de vida silvestre donde vive George. Mientras el gorila albino explora los alrededores de su hábitat durante la noche, encuentra el cilindro metálico humeante tirado entre las plantas. Con la curiosidad natural que caracteriza a su especie, George se acerca a examinar el objeto extraño. Al tocarlo, el cilindro libera una descarga a presión del gas químico directo en la cara del gorila. George empieza a toser violentamente, confundido y asustado por lo que acaba de inhalar, sin saber que su vida y su cuerpo han cambiado para siempre a partir de ese preciso instante.
A la mañana siguiente, Davis llega temprano al santuario para realizar sus rondas habituales y nota que algo anda sumamente mal en el ambiente. Los cuidadores están nerviosos y al entrar al recinto de George, Davis descubre con horror la carcasa destrozada de un enorme oso pardo. El oso ha sido literalmente despedazado con una fuerza descomunal que supera por completo la capacidad física de cualquier gorila normal. Cuando Davis busca a George para ver qué sucedió, encuentra al gorila albino escondido en un rincón oscuro de una jaula de contención, temblando de frío y con una mirada de pánico absoluto en los ojos que nunca antes le había visto. Cuando Davis intenta calmarlo usando el lenguaje de señas y le pregunta qué fue lo que ocurrió en la noche, George le responde con señas temblorosas que tuvo muchísimo miedo y que algo dentro de él no está bien. Pero lo que deja verdaderamente descolocado a Davis no es solo el cambio de actitud asustadizo de su amigo, sino su aspecto físico. A simple vista, George ha aumentado de tamaño de forma dramática durante la noche, ganando varias decenas de kilos de masa muscular y varios centímetros de altura en cuestión de horas. Además, las heridas superficiales que sufrió en la pelea contra el oso se están regenerando a una velocidad sobrehumana ante los ojos de Davis. De repente, el comportamiento de George cambia drásticamente en un pestañeo. El patógeno en su sangre empieza a alterar los niveles de adrenalina y testosterona en su cerebro, provocándole ataques de ira incontrolables y severos cambios de humor. George pasa de estar asustado y dócil a convertirse en una bestia salvaje e hiperagresiva que empieza a rugir con furia y a golpear las paredes metálicas de contención. Ante el peligro inminente y para proteger tanto a los empleados como al propio animal, Davis toma la desgarradora decisión de aislar a George en una celda de máxima seguridad, mientras intenta descubrir desesperadamente qué tipo de enfermedad o toxina está afectando a su amigo. Mientras tanto, en la sede central de la malvada corporación Energen, ubicada en la ciudad de Chicago, la CEO Claire Wyden y su hermano menor y socio, Brett Wyden, se enteran a través de las noticias locales de que la cápsula espacial se destruyó y que los contenedores cayeron en suelo estadounidense. Lejos de mostrar arrepentimiento por el desastre ecológico y humano que acaban de desencadenar, Claire se muestra fría y obsesionada únicamente con recuperar los 3 recipientes. Sabe perfectamente que el compuesto no se puede destruir fácilmente y que las muestras que están dentro de las criaturas infectadas valen miles de millones de dólares en el mercado negro de armas biológicas. Para solucionar el problema sin llamar la atención de las autoridades gubernamentales, Claire contrata a un grupo de mercenarios privados fuertemente armados y los envía inmediatamente a cazar a los animales infectados. A la mañana siguiente, los medios de comunicación de todo el país explotan con la noticia del desastre espacial de Energen. Se informa que restos de la nave cayeron en distintas zonas y que en el Santuario de Vida Silvestre de San Diego hay reportes sobre un gorila gigante que ha desaparecido de su recinto tras destrozar las instalaciones. En medio de este caos informativo, entra en escena una mujer clave para el desarrollo de la trama, la doctora Kate Caldwell, interpretada por la talentosa actriz Naomie Harris. Kate es una ingeniera genética de altísimo nivel que solía trabajar en los laboratorios secretos de Energen antes de ser despedida y encarcelada injustamente. Al ver las noticias en la televisión y conectar los puntos sobre el crecimiento anómalo del gorila, Kate comprende de inmediato que el experimento fallido de la compañía ha tocado tierra. Sin perder un segundo, viaja hasta la reserva de vida silvestre y aborda directamente a Davis Okoye. Kate le revela a un Davis muy desconfiado que ella conoce perfectamente el origen de la toxina que contaminó a George. Le explica que el cilindro metálico que cayó en el recinto del gorila es una patente biológica altamente secreta, desarrollada por Energen, y que el gas que contenía es el resultado de un proyecto ilegal de edición genética conocido como tecnología CRISPR, modificado para uso militar. Al principio, Davis se muestra extremadamente escéptico y reacio a confiar en esta extraña que acaba de aparecer de la nada con teorías conspirativas. Sin embargo, cuando Kate empieza a darle detalles técnicos súper específicos sobre cómo el patógeno altera el metabolismo celular, acelerando el crecimiento óseo y muscular a niveles exponenciales y aumentando descontroladamente la agresividad del huésped, Davis se da cuenta de que ella no está mintiendo.
Viendo la desesperación de Davis por salvar la vida de su amigo gorila, Kate le promete que si colaboran juntos y logran llegar a los laboratorios centrales de la compañía en Chicago, ella puede conseguir un antídoto genético específico que sintetizó en el pasado para detener la mutación y devolver a George a su estado normal. Decididos a buscar respuestas, Davis y Kate se dirigen hacia las jaulas de contención, donde tienen encerrado a George para evaluar su estado. Pero cuando llegan, se encuentran con una escena aterradora. La mutación en la sangre de George ha avanzado a pasos agigantados durante las últimas horas. El gorila ahora mide más de 4 metros de altura, posee una fuerza descomunal e incontrolable, y la celda de acero reforzado que lo albergaba empieza a ceder ante sus puñetazos rabiosos. Davis intenta desesperadamente usar el lenguaje de señas para calmar a George, pidiéndole que confíe en él y que se tranquilice. Pero el dolor físico que siente el animal por el crecimiento acelerado de sus huesos y la alteración química de su cerebro hacen que George pierda por completo la cabeza. Con un rugido atronador que hace retumbar todo el complejo, George rompe los barrotes de acero blindado como si fueran simples palillos de madera y se escapa de su celda de contención. El pánico se apodera de todo el personal del santuario mientras la mole albina camina descontrolada hacia las calles de la ciudad. Davis corre detrás de él intentando mantener a la policía local a distancia para evitar que le disparen con armas de fuego, sabiendo que las balas ordinarias solo van a enfurecer más al monstruo. Davis logra acorralar momentáneamente a George en medio de una carretera transitada y, utilizando toda la empatía y la paciencia del mundo, logra llamar su atención y convencerlo de que se siente en el suelo pacíficamente, justo cuando parecía que Davis tenía la situación bajo control y que George se estaba tranquilizando poco a poco. La sobrereacción de las fuerzas de seguridad arruina todo el trabajo. Un helicóptero pesado del gobierno aparece de la nada sobrevolando la zona a baja altura. Sin evaluar el riesgo ni consultar con Davis, uno de los tiradores a bordo del helicóptero dispara un dardo tranquilizante de alto calibre directamente al cuello de George. El impacto del dardo y el potente sedante químico no duermen al gorila de inmediato, sino que desencadenan una respuesta de pánico y furia desmedida en su organismo. George sufre una convulsión de rabia. Destruye varias patrullas de policía que estaban estacionadas cerca y finalmente cae desmayado al suelo debido a la sobredosis masiva de tranquilizantes. Mientras todo esto sucede en la ciudad, la historia nos lleva a las densas selvas de Wyoming, donde el equipo de mercenarios de élite contratado por la corporación Energen ha desplegado un operativo militar táctico para recuperar el segundo contenedor. Los mercenarios, fuertemente armados con rifles de asalto, visores nocturnos y rastreadores térmicos, avanzan con cuidado por el bosque, siguiendo una pista de huellas gigantescas impresas en la tierra húmeda. Las pisadas son absolutamente descomunales, mucho más grandes que las de cualquier oso o depredador conocido en el continente americano. El líder del escuadrón de mercenarios se da cuenta de inmediato de que no se están enfrentando a un animal ordinario y pide refuerzos por radio, pero ya es demasiado tarde. Antes de que los soldados privados puedan reaccionar o establecer una formación defensiva entre los árboles, el lobo mutante gigante, que más tarde será bautizado como Ralph, ataca desde las sombras con una velocidad y una agilidad escalofriantes. Este lobo no solo mide más de 8 metros de largo, sino que ha desarrollado membranas voladoras parecidas a las de las ardillas voladoras que le permiten dar saltos gigantescos y planear por los aires entre las copas de los árboles, además de poseer una piel gruesa capaz de rebotar los disparos de alto calibre. Ralph masacra a todo el equipo de mercenarios en cuestión de minutos en una secuencia llena de acción, sangre y tensión, dejando las cámaras de los cascos transmitiendo en vivo la masacre directo a la sala de control de Energen. En la sede central de la compañía en Chicago, la CEO Claire Wyden y su hermano contemplan perplejos y horrorizados las transmisiones cortadas del equipo de mercenarios. Claire comprende de inmediato que ha perdido el control de las muestras biológicas en el campo y que la fuerza bruta militar convencional es completamente inútil para capturar a estas criaturas mutadas. Sin embargo, lejos de rendirse o avisar a las autoridades nacionales para evacuar a la población, a Claire se le ocurre un plan diabólico y extremadamente arriesgado para atraer a los 3 animales directamente hacia la sede central de la empresa en la ciudad de Chicago para poder cosechar su tejido genético y extraer los resultados del experimento directamente de sus cuerpos.
Claire explica a su hermano que cuando diseñaron el patógeno genético en los laboratorios orbitales de la estación Athena, le agregaron una modificación específica en el mapa del ADN de las criaturas, un marcador neural de alta sensibilidad, programado para reaccionar ante una señal de radio de baja frecuencia súper específica. Las criaturas sienten un dolor físico insoportable en sus cerebros al escuchar esta frecuencia particular y desarrollaron un instinto irrefrenable de desplazarse a toda velocidad hacia la fuente de emisión de la señal para destruirla y apagar el ruido molesto. Claire ordena activar de inmediato la antena transmisora gigante instalada en el techo del rascacielos Willis Tower de Energen en Chicago, emitiendo la señal a máxima potencia a través de todo el país. Cambiando de nuevo de escena, nos reencontramos con Davis y la doctora Kate Caldwell, quienes han sido arrestados por agentes del gobierno federal. Las autoridades militares creen erróneamente que Davis y Kate son sospechosos de haber creado o liberado el virus genético y los consideran una amenaza para la seguridad nacional. Ambos son encadenados y subidos a bordo de un gigantesco avión de transporte militar C-17 Globemaster que transporta a George, quien permanece fuertemente sedado dentro de una jaula de acero reforzado en la bodega de carga, con destino a una base militar de máxima seguridad donde planean interrogar a los prisioneros y estudiar al monstruo. A bordo del avión de transporte militar conocemos a un personaje secundario que se roba por completo cada escena en la que aparece, el agente especial Harvey Russell, interpretado magníficamente por el actor Jeffrey Dean Morgan. Russell es un agente de una agencia gubernamental secreta sin nombre que viste como un vaquero de Texas, lleva una pistola plateada en la cintura y habla con un tono sarcástico, relajado y lleno de modismos sureños. Russell interroga a Davis y a Kate con una sonrisa burbona en el rostro, dejando en claro que a él no le importan los tecnicismos legales ni la ciencia compleja, sino simplemente contener la amenaza antes de que las cosas se salgan de control por completo en el país. Pero los planes de contención del gobierno se van directo al demonio en cuestión de segundos. En el preciso instante en que Claire Wyden presiona el botón en Chicago y activa la señal de radio de baja frecuencia desde el transmisor del rascacielos, las ondas electromagnéticas viajan miles de kilómetros por el aire e impactan de lleno en el sistema nervioso del sedado George a bordo del avión. El dolor cerebral insoportable despierta instantáneamente al gorila albino de su coma inducido por tranquilizantes, provocándole una crisis de rabia incontrolable 1000 veces peor que las anteriores. George rompe las cadenas de acero que lo sujetaban a la estructura del avión y comienza a destrozar la bodega de carga como si fuera de papel. El caos absoluto se apodera del avión en pleno vuelo a miles de metros de altura. George destruye los equipos de navegación, aplasta a los soldados armados que intentaban contenerlo y perfora el fuselaje de la aeronave a puñetazos. Los disparos de desesperación de los guardias impactan en las tuberías de combustible y en los sistemas hidráulicos, provocando pequeños incendios y explosiones internas que hacen que el gigantesco transporte militar entre en una espiral de caída libre incontrolable hacia la Tierra. Davis se da cuenta de inmediato de que el avión se va a estrellar en un par de minutos y que nadie a bordo sobrevivirá a menos que actúen con extrema rapidez. Demostrando sus habilidades sobrehumanas de exsoldado de las fuerzas especiales, Davis logra liberarse de sus esposas en medio de las sacudidas violentas de la nave, libera a la doctora, Kate Caldwell, y va al rescate del agente Russell, quien había quedado inconsciente en el suelo tras ser golpeado por una lámina de metal suelta. Davis le pone un chaleco con paracaídas al agente desmayado, engancha el arnés de Kate al suyo y salta por la rampa trasera destrozada del avión justo unos segundos antes de que la enorme nave militar se estrelle violentamente contra el suelo en un impacto catastrófico que destruye todo en un radio de varios kilómetros. Davis, Kate y el malherido agente Russell logran aterrizar sanos y salvos en un campo abierto gracias a los paracaídas de emergencia.